Vamos a estar sentados. Bueno, hoy en las iglesias luteranas, el domingo más cerca al 31, que fue el día de ayer, ¿verdad? Es celebrado, o teniendo presente precisamente ese hecho histórico como el domingo de la Reforma. Y pues en esta semana aquí en la misión se tuvo este programa o actividad especial para hacer remembranza, ¿verdad? Un poquito de tanto su vida personal como ciertos detalles que tuvo que enfrentar Martín Lutero ante pues la situación que, si vemos el hecho de las 95 tesis, cuando él las escribe, va y las clava en la iglesia de Wittenberg, pues su propósito no era atacar ni agredir a la iglesia, ¿verdad? Ese no estaba prácticamente dentro de su propósito, sino pues un tema como cualquier otro a debatir, que se invitaba para reflexionar precisamente pues a personas con el interés dentro del contexto académico, pero también dentro del contexto religioso. Simplemente ese era el propósito. No iba, para él no tenía que trascender más allá. Aquí la situación es que trascendió, y es donde vemos precisamente pues el plan y el propósito de Dios. Restablecer y nuevamente hacer presente precisamente el mensaje de su palabra. Pero ¿qué antecede a este hecho? ¿Verdad? Dentro de la biografía que vieron o la semblanza de Martín Lutero, yo creo que es increíble, a pesar de que vivimos con una distancia bastante remarcada, víspera de los 500 años, hay muchos detalles que son muy parecidos a la situación que hoy vivimos dentro del contexto espiritual. En el tiempo de Lutero, yo creo que hay tres cosas que podríamos hacer resaltar y que precisamente pues siguen estando presentes en nuestros días. La primera es, pues bien sabemos, aquí lo triste que incluso se comentaba, verá que todavía en este tiempo la Iglesia Católica pues sigue con el uso y práctica, y dentro de ese uso y práctica de las indulgencias pues predominaba una falsa religión, o incluso podríamos decir un falso cristianismo, ¿sí? Y no vamos a decir que solamente la Iglesia Católica marca porque todavía sigue con este uso y práctica de las indulgencias, sino a veces dentro de las mismas aparentemente iglesias cristianas, ¿verdad? Hay un falso cristianismo, ¿sí? Yo creo que el propósito no es hablar de detalles, sino vamos a enfocarnos precisamente al propósito y la razón, como nos dice nuestro tema, pues ver la herencia. ¿Cuál fue el legado? ¿Cuál fue realmente la herencia que trasciende las reformas a través de nuestros días? Entonces vemos precisamente que ese falso cristianismo predomina y distingue a muchos grupos cristianos todavía hoy en día. ¿Qué más vemos? Pues esta falsedad confirma precisamente lo que en aquel tiempo también predominaba, a tal grado que precisamente el doctor Lutero, cuando empieza a visitar las diferentes iglesias y parroquias, se entera que varios sacerdotes, ni siquiera el Padre Nuestro, lo conocían ni lo sabían, ¿verdad? Y uno se cuestiona y dice, ¿había sacerdotes con esa actitud? Pues sí, ¿verdad? Sí. Y eso nos habla entonces precisamente que, aparte de la falsedad, predominaba la ignorancia, ¿sí? La ignorancia. Y como yo les he dicho, precisamente, no por el simple hecho de que X grupo lee la Biblia, aparentemente predica la Biblia, uno dice, si son cristianos. Porque a veces, a pesar de que se tiene la Biblia y se predique la Biblia, si no se tiene la esencia del mensaje de la Biblia, ¿sí? Estamos actuando con un espíritu de ignorancia, ¿sí? Con un espíritu de ignorancia. Y dentro de todo esto, un falso cristianismo que lo refuerza una ignorancia, también estaba presente la superstición. Y aún dentro de las iglesias también aparentemente cristianas sigue estando eso.
En aquel tiempo, pues lo que distinguía la superstición era el uso y práctica precisamente también de la veneración de las reliquias, donde precisamente que aquella persona tan solo ir y venerarlas se acreditaba cierta indulgencia. Y podríamos decir igual hoy en nuestros días, dentro de los aparentemente grupos cristianos, está presente esa superstición. Había una persona que no sé quién era, pero por ahí escuché el comentario que decía que cuando no se acostaba cerca de la Biblia tenía pesadillas. Y que después llegaba y se acostaba y se ponía su Biblia debajo de su almohada y decía, ¡ay, qué rico descansaba yo! Porque tenía ahí la palabra de Dios. Esa es una superstición, que es increíble, dentro de ciertos cristianos todavía existe, ¿verdad? Algunas otras cosas. No estoy diciendo que es importante, sino el problema es nuestra actitud, ¿verdad? Que no la leemos, no la escudriñamos, no nos acercamos con cierto espíritu de reverencia y de temor a la palabra de Dios, que caemos en eso, ¿sí? En ciertas supersticiones. Entonces, este era el ambiente en el cual pues, se desarrolló y se formó Martín Lutero. Y dentro de esa falsa religión o falso cristianismo, dentro de la ignorancia y la superstición, que era característico y distintivo dentro de toda la gente, pues también había una enseñanza errónea y equivocada en torno de Dios. ¿Cuál era esa? De que precisamente se manejaba el concepto de que Dios era un juez tirano y severo, que demanda y exige perfección, ¿sí? Demanda y exige perfección. ¿Qué provoca y qué produce esto? Y aún así, dentro de las iglesias cristianas también hay veces que se filtra y manejamos y presentamos con este tipo de características también a nuestro Dios, ¿verdad? Hay predicadores que precisamente dicen, hermana, si no le está yendo bien es que hay algo en usted que precisamente Dios le está llamando la atención y Dios la está castigando. Necesita usted confesarlo, necesita arrepentirse y ser más frecuente a la asistencia de la iglesia. ¿Sí hay personas que predican así o no? Y nos hacen concebir a un Dios tirano. Pues ese era también el Dios tirano que Martín Lutero en su tiempo, precisamente su conciencia, le atribulaba. De tal manera que precisamente el centro del problema de Lutero era que precisamente a él le habían enseñado que Dios absolutamente en su santidad demandaba santidad de todos aquellos que se dirigían a él. Cuando Lutero hace su voto y entra al monasterio, no es tanto precisamente por decir estaba en riesgo y en peligro su vida, sino precisamente él decía, si en ese momento Dios me hubiera llamado, ¿cuántos no hubiera estado yo preparado? No se sentía preparado. Y Dios en esa demanda, segurito, mi destino es su condenación. Si la iglesia en ese entonces le ofrecían el camino de hacerse monje, que era el camino más certero y más seguro para esas conciencias atribuladas, encontrar esa tranquilidad y esa paz, él dijo, si es la manera para yo llegar allá y ponerme en buenas relación, lo hago, y lo hizo, ¿sí? Prepararse para ese momento. Dijo, si me liberan ahorita, yo creo que es una oportunidad para prepararme y que mi conciencia tenga tranquilidad y paz, que estoy haciendo lo justo y lo correcto. Y hace voto. Pero a pesar de estar ahí, precisamente, sigue teniendo el mismo problema. Se confesaba 2 o 3 veces al día. ¿Por qué? Porque iba, se confesaba y regresaba y decía, es que este pecado no lo confesé, y ahí va otra vez, ¿verdad? Ahí va otra vez. Regresaba y decía, no, es que ya me di cuenta también, no tengo la capacidad de recordar, a lo mejor hay pecados que se me olvidaron y no los he confesado, porque para él ese era el principio. Tener presente todos, cada uno de los detalles, ¿sí? De su
rebeldía en contra de la voluntad de Dios. De tal manera que dijo, pues no tengo la capacidad ni siquiera de recordar y tenerlos todos presentes. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si Dios me demanda y me exige confesarlos. De tal manera que entonces dentro de este problema de Martín Lutero, dejó claro y decía él que entre estos tiempos sentía fiero odio en su corazón contra este terrible Dios que exigía santidad de los pecadores y que los dejaba en una agonía de incertidumbre acerca de su destino. Y él decía, entonces, ¿dónde la voy a encontrar? Si Dios es así, no, en mi corazón en ningún momento siento la seguridad y la certeza que yo pueda amarlo, porque Dios me ha dejado en esta incertidumbre. Y hoy en nuestros días estaba pensando, por un lado hay ciertas personas que viven bajo esta actitud, pero hay otras que son indiferentes. ¿Sí? Hay otros hasta manera como que de cierta burla dicen, gracias a Dios soy ateo. Yo no me preocupo, yo estoy bien. Y cuando haya necesidad de ponerse a cuentas con Él, pues me pondré a cuentas. Vean hasta dónde la ignorancia nos lleva a una vida errónea de superstición y de falsedad. ¿Sí? Esta era entonces la situación en la cual precisamente vemos y que constantemente Martín Lutero se preguntaba, ¿cómo puede el hombre amar a un Dios de ira, juez severo y condenador? Dijo, no es posible. No es posible. Entonces, ¿qué sucedió de un Dios odiado a un Dios amado? De un juez tirano a un juez justo, lleno de gracia. ¿En qué momento hubo ese cambio y esa trascendencia? Porque podríamos hacer resaltar precisamente que esta experiencia de Martín Lutero es el legado de la Reforma para nosotros hoy en día. No se tiene la fecha exacta, se maneja el mes de abril o de mayo, pero el año sí, 1513, 4 años de que le antecede a escribir las 95 tesis. ¿Sí? Ya él todo un doctor, con el compromiso y la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, tenía precisamente en vísperas y estaba haciendo su preparación del estudio de los salmos. Cuando se confronta y ve el Salmo 22, y hay una palabra por ahí que para él precisamente, pues deja, ¿verdad?, nuevamente saltar esa incertidumbre, este temor y este miedo. ¿Cuál era esa palabra? Justicia. ¿Sí? Justicia. Entonces, esta palabra que nuevamente le resurge y se le presenta como una mayor preocupación, consulta Romanos 1, versículos 16 y 17. ¿Qué dice Romanos 1, versículo 16 y 17? Dice la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Mas el justo por la fe vivirá. Y él empezó a confrontar, a cuestionar, ¿verdad? Tan solo estos dos versículos. ¿Cómo debemos de entenderlos? ¿Qué significa? ¿Por qué me habían enseñado un Dios tirano, un juez severo, condenador, lleno de ira? Y vemos que a la luz de la palabra de Dios, reflexiona y piensa de esta manera. Dice, el Nuevo Testamento habla del poder de Dios, que no está hablando acerca del poder que Dios posee en sí mismo. Dice, sino el poder que Él implanta en nosotros. Y la justicia de Dios no es la justicia que Él posee, sino la justicia que nos confiere. En otras palabras, es un acto de perdón mediante el cual los pecadores son tratados como si fueran justos.
Dios es como un juez que suspende la sentencia y por interés personal y amistoso, para encerrarlo en una palabra, lleno de gracia, dice, se gana de nuevo al criminal y lo convierte en una vida decente. Vean, 4 años antes de sus 95 tesis, cómo el Espíritu de Dios, ¿verdad?, confirma el poder del Evangelio. No sé si se acuerdan cuando iniciaron como misión, me pidieron que si podía apoyarlos. Yo les decía, tienen un compromiso por delante, que tanto los debe de sostener como debe de impulsarlos. ¿Cuál era ese compromiso? Salvaguardar y proclamar la pureza del Evangelio. ¿Sí? La pureza del Evangelio. ¿Por qué? Porque precisamente la pureza del Evangelio confirma esta verdad. El poder de Dios que nos confiere y nos da el derecho de descansar y darle credibilidad a su palabra. Donde ahora su justicia no es la que Él posee, sino también la que nos confiere, y mediante ese acto perdonador nos acepta como si fuéramos justos, y que suspende la sentencia y se gana de nuevo al criminal y lo convierte en una vida decente, donde ya no existe la falsedad, ni la ignorancia, ni la superstición, porque precisamente creemos en el Dios de la Escritura. ¿Sí? Creemos en el Dios de la Escritura. Y es por eso que Martín Lutero, cuando hay oportunidad, testifica y dice, mi conciencia yo no puedo traicionarla, porque está cautiva a la palabra de Dios. Y vemos precisamente dentro de ese legado, hay 3 principios: sola Escritura, sola gracia, sola fe. Posteriormente se le añadió solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Sí? Pero los 3 primeros, sola Escritura, donde no solamente Lutero, todos los reformadores, yo les decía, después se extendió, trascendió a varios países, donde precisamente hizo meollo, se impregnó, y esta verdad se quedó como algo distintivo. Toda autoridad debe de poseer la palabra de Dios para normar nuestra fe y nuestra conducta. ¿Sí? La palabra de Dios posee con todo derecho la autoridad para normar nuestra fe y nuestra conducta. ¿Por qué se hizo resaltar y mucho énfasis en este principio? Porque precisamente la Iglesia Católica, para ellos, lo que normaba la fe y la conducta del cristiano era los concilios, las declaraciones papales, ¿verdad?, las bulas, todo lo que giraba en torno de la autoridad dentro de la Iglesia es lo que debería de normar. ¿Y la Biblia? Estaba prohibida. No figuraba, ¿sí? No figuraba. Entonces es por eso que trasciende y hace resaltar la infinita misericordia y gracia de Dios, que su palabra nuevamente vuelva a ocupar el lugar que merecía, ¿sí? Que debe de normar nuestra fe y nuestra conducta. Sola gracia, que precisamente vemos ya no a un Dios odiado, un juez tirano, sino a un juez justo, lleno de gracia y de verdad, como declara San Juan en torno de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios, en su libre voluntad y soberana, actúa, ¿verdad?, y cumple su promesa del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo para sustituirnos, para que a través y por medio de su vida
satisfaga las exigencias y las demandas de ese Dios santo. Podríamos decir, en ese principio Lutero tenía razón. Dios exige perfecta obediencia, pero nosotros no podemos. Y es por eso que Dios envía a su Hijo, dice la palabra, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que cumpliese la ley por nosotros. Y la justicia de Dios no se viera violada, sino satisfecha y cumplida por medio o para razón de nosotros. Eso lo hizo el Señor Jesús. ¿Sí? Eso lo hizo el Señor Jesús en su vida. Pero también tenemos todo el derecho, ¿verdad? Es increíble. Leímos Romanos 3, ¿verdad? Muy conocido ese 23, ¿verdad? De Romanos 3. ¿Qué dice? Por cuantos todos pecaron. Una persona que no es creyente está destituida de la gloria de Dios a raíz de su pecado. Pero esa también era nuestra situación. A raíz y a causa de nuestro pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que podemos ver a un Dios con esa severidad. A un Dios que no trasciende y no significa realmente nada para nosotros, porque estamos fuera del alcance de su gloria. Y es increíble que a través de su Hijo Jesucristo, como dice Martín Lutero cuando reflexiona en la palabra de la justificación, Dios en su infinita misericordia y gran bondad atrae al criminal y lo convierte en una vida decente. En Cristo Dios así nos ve. Aunque en nuestro diario vivir uno diría, pongo yo en duda que verdaderamente venga a ser un creyente con una vida decente, porque todavía hay muchas cosas que tienen que cambiar. Yo creo que aquí lo maravilloso precisamente del mensaje de la gracia de Dios es que si nuestra conciencia está cautiva, debe de descansar en la opinión y en el criterio de Dios. Dios nos ve justos, Dios nos ve decentes, ¿sí? Dios nos ve inocentes, porque ve al Señor Jesucristo en nosotros. Aunque entre nosotros, a veces, es cierto, hay ese sentir, ¿a poco no? Que uno dice, ¿a qué le falta? Porque todavía tiene ciertas cositas que, como miembro de esta iglesia, híjole, nos va a hacer quedar mal, que no es de buen testimonio. Eso es lo que nosotros vemos, pero Dios en Cristo nos ve como las personas más justas y decentes, ¿sí? Y es lo que debe de impulsarnos a vivir en gratitud para honra y gloria de nuestro Dios, porque esta misma relación de atracción de nuestro Dios por medio de los méritos obtenidos de nuestro Señor Jesucristo también en nosotros siembra y despierta ese anhelo y deseo por vivir en el temor a Él, ¿sí? Para que verdaderamente nuestra vida le dé honra y gloria. Y no me preocupo decir, pues, es que me están viendo mal, y pues sí, yo tengo mis cosas, tengo mis debilidades, tengo mis tropiezos. No estamos viendo la gracia de Dios. Porque en medio de tropiezos y debilidades, hemos dicho, eso no hace que estemos fuera del alcance de la gracia de Dios. Todo lo contrario. Tenemos necesidad. Y no es un obstáculo para quedar fuera de ese alcance. Y San Pablo lo testificó con estas palabras muy claras y dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestros hijos que les falta mucho para aprender, los vemos fuera del alcance, ¿no? Y uno dice, ¿de qué manera? ¿Qué tendremos que hacer? Si me dijeran que subir de rodillas al cubilete, pues hay que hacerlo. Si me lo garantizan para que cambie, yo lo voy a hacer. Pero ahora Dios ya no pide eso.
Dios no pide eso. Las exigencias y demandas, Dios en Cristo, fueron cumplidas y satisfechas por cada uno de nosotros. Ahora debemos nuestra conciencia cautivarse a la palabra de Dios. La conciencia atribulada de un siervo de Dios a una conciencia cautiva a la palabra de Dios. Porque ahora hay un nuevo Dios, un Dios que ya no está airado, que ya no es un juez severo condenador, sino es un Dios que envió a su Hijo para tomar sobre sí la carga de nuestro pecado y morir en el Calvario. Y en la cruz se halla el terrible juicio de Dios sobre nuestro pecado y también su asombroso amor por cada uno de nosotros. Sí, por cada uno de nosotros. Y yo creo que precisamente si el Evangelio es el mensaje de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por eso el viernes cuando hablábamos, ¿verdad?, del símbolo de la teología del doctor Martín Lutero y partía de una cruz, decíamos, no es tanto que veneremos la cruz, sino que debemos siempre recordar y tener presente lo que aconteció y vivió y sucedió en ese instrumento por cada uno de nosotros. Dios no está airado ni es un juez condenador que anda viendo, te portas bien, te portas mal, para castigarte y disciplinarte, sino para recordarnos y decir, ya fue hecho, ya fue cumplido. Si crees que soy un Dios de poder, acude a mí, con ese espíritu de contrición, donde debemos tener presente precisamente en verdad esos atributos de Dios. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, demanda y exige esa santidad, pero es increíble, la misma gracia que demanda fe y santidad es lo que va a obrar en cada uno de nosotros, o podríamos decir es lo que está obrando en cada uno de nosotros. Y también San Pablo lo testifica con estas palabras y dice, ciertamente este hombre exterior estaba acabando, se está malgastando. Dice, no obstante el interior se renueva de día en día con un eterno peso nuevo de gloria. ¿Sí? Con un eterno nuevo peso de gloria. Eso es lo que ahora Dios está obrando y haciendo en la vida de cada uno de ustedes como en mi propia vida. ¿Porque lo merecemos? No. Pero es increíble, Dios en su infinita misericordia es lo que está obrando y haciendo dentro de cada uno que conformamos su iglesia y su pueblo, para honra y gloria de Dios. Ese es, podríamos resumirlo, ¿verdad? Porque es muy extensa la obra, la visión que Dios le dio a través de su inspiración y su presencia en la vida de este hombre, que escribió muchísimo. Y uno diría, yo creo que llegaríamos domingo tras domingo si tratáramos de analizar su pensamiento, sus escritos, los 500 años y todavía no terminaríamos de analizarlos y considerarlos, ¿verdad? Para que nos dé tranquilidad y consuelo y paz, para que nuestra conciencia se cautive a la palabra de Dios. El día de ayer yo estaba pues tratando de consultar y ver cosas que, ¿verdad?, extraer y de comentarles y participarles, pero lo que me llamó la atención es que dijo él, todo lo que yo he escrito, en el momento que lo lean, quémenlo. Porque el propósito no es que perduren, lo que yo quiero que perdure es la palabra. Si van a leer, lean mejor la palabra, ¿sí? No mis escritos, lean la palabra. Mi propósito es eso, que también por medio y a través de su santo y divino Espíritu Dios siga cautivando nuestra conciencia en su palabra, dándonos esta tranquilidad, este gozo. Y cuando Lutero reflexionó bajo este pensamiento en torno del poder y de la justicia de Dios, dijo, sentí como si las puertas del paraíso
se abrieran de par en par, diciéndome, aquí está, ¿sí? Aquí está. No más falsedad, no más ignorancia, no más superstición. Agradecemos y le damos gracias a Dios por permitir que florezca una vez más el poder de su evangelio. ¿Cuál es nuestro compromiso? Número 1, disfrutarlo en plenitud y decirle, Señor, gracias. Me has atraído a ti y para ti soy una persona decente. Probablemente para mi mamá no, ni para mi papá, ni para mis hermanos, ni para mis hermanos de la iglesia, porque todavía vengo arrastrando muchas cosas, pero para ti sí soy una persona decente. No por lo que hago, ni por mis esfuerzos, ni por mis ideales, sino por lo que tú has hecho en Cristo Jesús por mí. Te doy gracias. Y esto mismo, pues es lo que nos debe de hacer, proclamarlo, extenderlo, para atraer a aquellas personas que el Señor también, pues nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio su vida por ellos, ¿verdad? Me llama mucho la atención cuando el apóstol San Pablo dice que Dios lo llevó a cierto lugar, porque Dios le dijo que aquí, dice, ahí tengo mucho pueblo todavía, que no me conoce, pero quiero que me conozcan, y por eso yo te traje aquí. Y yo creo que esa misión es, y el legado que tenemos dentro del contexto de la reforma que hoy recordamos, es también tener presente esta verdad. ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos una misión. Hay mucho pueblo de Dios aquí, que no le conoce y tiene necesidad. Tenemos un compromiso, donde debemos de descansar y aceptar que esta es una obra única, exclusiva de Dios. No es nuestra, es de Él. ¿Sí? Les comenté yo, creo que sí fue el viernes, les decía, cuando Martín Lutero tenía que dar su respuesta a la dieta de Worms, pidió un día, y en esa noche le escribió y dijo, probablemente el día de mañana sea mi último día, y yo voy a morir, voy a perecer, pero yo sé que tu causa y tu obra no, porque esta es tuya, no es mía. Si Lutero perece el día de mañana, que perezca, pero la causa de tu reino, yo sé que va a continuar. Y yo creo que esta es una verdad también en nosotros. ¿Sí? Simplemente somos instrumentos, donde la causa de Dios va a mantenerse, con nosotros o sin nosotros. Porque su poder radica en su palabra, en la obra y en la persona única de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos este compromiso, tenemos esta misión, ¿sí? Pero también en ese poder redentor debemos descansar en torno de aquel familiar que nos preocupa, que a veces pensamos, ¿cómo vamos a hacerlos cambiar? Nosotros no vamos a cambiarlos. Quien lo hace es el poder del Evangelio por medio, el poder de Dios por medio y a través de su Evangelio. Hay que descansar, hay que creerlo y hay que vivirlo, ¿verdad? Y es cuando ellos van a decir, es verdad. Dios no es severo, no es un tirano, es un Dios lleno de gracia y de verdad. Confirmado, manifestado, proclamado a la luz de la palabra de Dios en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues agradecemos a nuestro Dios, ¿verdad?, por ese hecho histórico que trasciende. ¿Nos concederá la vida y la salud dentro de 2 años? No sabemos. Pero sí es una fecha, yo creo que bastante significativa y simbólica, es decir, 500 años, ¿verdad? Que tenía mucha razón cuando Lutero dijo, el día que yo muera, ahí se termina. Pero yo sé que la causa es tuya. Y va a continuar. ¿Sí? Y aquí está la causa del reino de Dios, porque es de Él. ¿Sí? No es de ningún ser humano, de ninguna denominación. Esta es una obra única y exclusiva de nuestro Dios. A Él sea la honra y la gloria. Amén. Señor Dios Santo, agradecemos por tu infinita misericordia.
por medio y a través, Señor, de tu palabra y de la exposición de tu divino y santo evangelio, la causa de tu reino, Señor, no solamente se sigue manteniendo, sino sigue trascendiendo, Señor, y extendiéndose día a día, confirmándose, Señor, esta gran verdad de tu palabra. Agradecemos, Señor, porque somos el fruto de este evangelio. Tenemos esta dicha y compromiso, Señor, de proclamar, pero así también, Señor, agradecemos, porque es el medio y el instrumento en el cual encontramos la esperanza, la paz, la fortaleza, que día a día, Señor, necesitamos. Y sabemos que gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, no solamente está en nuestro alcance, sino tenemos la plena seguridad y certeza, Señor, de disfrutarlos en plenitud y más cuando sean requeridos. Y por ello, Señor, te damos gracias. Acompáñanos, Señor, y dirígenos. Y te damos, Señor, toda la honra y toda la gloria por el poder de tu Evangelio revelado y manifestado en Cristo Jesús, a favor nuestro. En su nombre oramos. Amén. Amén.